Hola a todos y bienvenidos al canal del profe Fran de Mates. En este vídeo voy a enseñaros la relación que hay entre el concepto de área y el concepto de integral definida y cómo vamos a poder calcular áreas de recintos delimitados por una única función y los ejes coordenados, ¿vale? Bien, para ello tenemos que conocer la regla de Barrow y el cálculo pues, de integrales. Bien, si tenemos una función f de x que es continua en un intervalo AB cerrado o abierto realmente, vamos a ponerlo cerrado. ¿Qué situaciones se pueden dar? ¿Qué casos se pueden dar? Bien, pues podemos tener, si este es el eje X y este es el valor A y este de aquí es el valor B, si la función es continua, puede que se encuentre siempre por encima del eje X, puede que se encuentre siempre... Vale, no he pintado el eje Y, ¿vale? Es irrelevante. Puede que se encuentre siempre... perdón. Puede que se encuentre siempre bajo el eje X. O puede que se encuentre una parte por encima del eje X y otra parte por debajo del eje X, ¿vale? Ya que la función es continua, pues podemos encontrarnos con estos casos. Bien, pues si queremos calcular el área encerrada en ese intervalo entre la función y el eje X, que en este caso sería pues esto que tenemos aquí. En el segundo caso sería esto de aquí. Y en el tercer caso, atención, sería esta parte de aquí más esta parte de aquí. Vamos a ver el área, la podríamos calcular con la integral definida en el intervalo AB, si esta es la función f, pues de f de x diferencial de x. ¿Vale? En este primer caso, porque la función es positiva. ¿Vale? Podemos poner mayor o igual que 0. Bien, si la función es menor o igual que 0, el área que tenemos aquí representada sería la integral entre a y b de menos f de x, ¿vale? Si nosotros calculamos esta integral, nos va a dar una integral negativa. Y como el área no puede ser negativa, le vamos a cambiar el signo. ¿Bien? Es decir, hacemos la integral entre a y b de la función f, pero como la función se encuentra por debajo del eje x, mucho cuidado, nos va a dar un número negativo. Entonces le ponemos delante otro menos para que este menos, junto al menos que nos va a salir aquí, nos dé un valor positivo. ¿Vale? Entonces ya el área sí tendría sentido, porque el área tiene que ser un valor positivo. Bien, y si la función se encuentra una parte sobre el eje X y otra parte sobre el eje por debajo del eje X, tenemos que definir dos intervalos. Vamos a ver cuál es este punto de corte, que este punto de corte será un valor que vamos a llamar C, y en este caso sería la integral entre A y C, y aquí vamos a poner la integral entre C y B, ¿vale? Recordamos que siempre vamos desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde el límite inferior hasta el límite superior de la integral. Entonces, sería la integral entre A y C y luego la integral entre C y B. ¿De qué función? Pues de f de x diferencial de x.
¿Esa integral va a ser positiva o negativa? Pues va a ser positiva porque este trocito se encuentra sobre el eje X. Sin embargo, esta otra integral va a ser negativa porque esta integral va a ser negativa porque la función se encuentra por debajo del eje X. Por lo tanto, vamos a cambiarle el signo y esa sería la solución del área. ¿Vale? De todas maneras, si hacemos esta segunda parte y vemos que nos da un número negativo, pues lo tendríamos que cambiar de signo. Por eso le he puesto aquí delante un signo más. ¿Vale? Es decir, voy a poner yo aquí que f de x es mayor o igual que 0 en el intervalo AC y f de x es menor o igual que 0 en el intervalo CB. ¿Vale? Pues vamos a practicar haciendo un ejercicio. Bien. Esto es muy típico en selectividad, ¿vale? Este tipo de ejercicios de cálculo de áreas. En este caso nos dicen que tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x. Y nos piden que calculemos el área. Apartado, bueno. Vamos a representar esta función en primer lugar, ¿vale? Y ahora vamos a calcular distintas áreas. Bien, pues sí, para representar una función, siempre en estos ejercicios hay que representar la situación, es lo más común, ¿vale? Ver representada esta función para ver en qué situación y en qué caso nos encontramos. Pues para representarla, lo más habitual es calcular los puntos de cortes con los ejes, ¿vale? Entonces, puntos de corte con el eje X, lo que vamos a hacer es y igual a 0 y lo resolvemos. Vale, pues si la y es igual a 0, f de x era igual a y, ¿vale? Eso es 0. Es decir, x al cubo menos 2x al cuadrado más x es igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues sacamos factor común una x, quedaría x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Entonces, lo primero es igual a 0, x igual a 0. Y lo segundo es igual a 0. Si esto lo resolvemos, obtenemos que x es igual a 1, ¿vale? Doble. ¿Bien? Y con el punto de corte con el eje Y, lo que hacemos es x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, tenemos que la y es 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 0. Es decir, eso me da el 0. Bien, ¿cuáles son los puntos de corte con los ejes? Pues tenemos aquí el 0, 0. Aquí tenemos el 1, 0. Y aquí tenemos el 0, 0. ¿Vale? Que este es el mismo, ¿vale? Que tenemos aquí. Vale, pues tenemos dos puntos de corte realmente. Tenemos el 0, 0 y el 1, 0. Vale, vamos a representar esa situación. Podríamos estudiar también la monotonía, los máximos y los mínimos, ¿vale? Crecimiento de crecimiento, punto de inflexión, pero como normalmente en estos ejercicios nos piden un área, pues con un esbozo, ¿vale? Con un boceto, pues es más que suficiente. Bien, los puntos de corte hemos visto que se encuentran aquí en el 0, 0 y en el 1, 0, que lo voy a poner aquí, ¿vale? Pues ahora dando valores, nos vamos a dar cuenta cómo es la situación. Voy a ponerlo mejor aquí el 1, ¿vale? El 1, aquí el 2, aquí el menos 1. Entonces, si hacemos una tabla de valores, en el 0 me da 0 y en el 1 me da 0. En el menos 1 sería menos 1, menos 2, menos 1, eso me da menos 4, ¿vale? Y en el 2, eso da, en el 2 daría 2 al cubo 8,
2 al cuadrado 8, ahora sería 2 al cuadrado 4 menos 2 sería menos 8 más 2. Eso da 2, ¿vale? Si no me he equivocado, a ver, 4. Vale, estupendo. Es decir, esto sería menos 4, que estaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Voy a poner el eje un poco más hasta aquí. Es decir, sería este punto que tenemos aquí. Y en el 2 vale 2. ¿Vale? ¿Cómo representamos esto? Bueno, pues por aquí habrá un máximo. Lo más seguro es que por aquí en medio haya un máximo. Y obtengamos algo de esta forma. Como el 1 era doble, esto va a hacer algo así, porque el 1 es doble, entonces ahí hay un 0 pero no cambia de signo. Y aquí vamos a tener algo así. ¿Vale? Bueno, más o menos. Dando valores, pues eso, obtenemos esto. Y si no, pues calculamos máximos, mínimos, etc. Bien, pues vamos a calcular ahora el área encerrada por esta curva y los ejes en distintos intervalos. ¿Vale? Apartado A. Área encerrada o área del recinto delimitado por F, eje OX, es el eje X, ¿vale? Yo un eje X solo. O eje OX es lo mismo, ¿vale? Distintos que me dijeran OX positivo o X negativo. El área encerrada por F, por el eje OX y eje OX en el intervalo, y ahora me pueden decir distintos intervalos. Por ejemplo, el intervalo 0, 2. ¿Vale? Bien. O me pueden decir, esto es otra forma, que me lo digan. Me pueden decir rectas. La recta vertical es X, ¿verdad? Pues la recta es X igual a 0 y X igual a 2. Otra forma, me pueden decir el área encerrada por F, el eje OX, y las rectas X igual a 0 y X igual a 2. Vale, ¿qué situación sería? Bien, pues la situación sería, ya como tenemos aquí representada la función, vamos a ver. Recuerdo que f de x, bueno, lo pinto así más o menos, ¿vale? O si queréis, bueno, venga, lo pinto. Este era el 1. Y aquí vamos a poner el 2. Y este es el 0. Vale, pues ¿cuál es el área encerrada por la función f? Que la función f es esta. El eje x, que el eje OX es este, ¿vale? Y el intervalo 0,2. El intervalo 0,2 es de aquí a aquí. Pues el intervalo 0,2 originaría este área. Este es el área que queremos calcular. En este intervalo la función siempre es mayor o igual que 0 o menor o igual que 0. Siempre es constante en signo. Sí, ¿verdad? La función aquí siempre es positiva o 0, ¿verdad? Porque siempre se encuentra la función por encima del eje X. Entonces, podemos decir que el área va a ser la integral, como en todo este trozo, en todo este intervalo, en el 0,2 la función es positiva, pues, ¿cuál es el intervalo? 0,2. ¿Y cuál es la función? F de x diferencial de x.
¿vale? Si queréis también podéis poner la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x, como es positiva, se deja así, no hay que poner un menos delante, más la integral entre 1 y 2 de f de x diferencial de x. Estaría bien también, pero como la función siempre es constante en signo, ¿vale? Salvo en el 1 que es 0, pero bueno, si siempre la función es mayor o igual que 0, lo recuerdo. Estamos en este caso de aquí, la función es mayor o igual que 0, pues la fórmula sería esta de aquí. ¿Vale? Bien, pues lo hacemos. Sería la integral entre 0 y 2 y la función era x al cubo menos 2x al cuadrado más x diferencial de x. Bien, pues eso es x a la cuarta partido por 4 menos 2x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2. Todo ello evaluado entre el 0 y el 2. Pues ahora sustituimos por la regla de Barrow en 2 y luego sustituimos en 0 y restamos, ¿vale? Sería 2 elevado a 4 partido por 4 menos 2 por 2 al cubo partido por 3 más 2 al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Menos todo sustituido en 0. 0 elevado a 4 partido por 4 menos 2 por 0 al cubo partido por 3 más 0 al cuadrado partido por 2. Todo esto es 0, ¿vale? Entonces, si hacemos esa operación, sería 2 elevado a 4, bueno, eso da 16 entre 4, que es 4. Lo siguiente es 16 tercios. Y lo otro es 2. ¿Vale? Porque es 4 entre 2. Entonces eso sería 6 menos 16 tercios. Es decir, 2 tercios. Y ponemos unidades cuadradas. El área de ese recinto es 2 tercios. ¿Vale? Si nosotros calculamos el área que está aquí, el área que está ahí dentro es 2 tercios, ¿vale? 0,6 periódico. Bien, ahora vamos a calcular el área encerrada por F y eje o X en el intervalo menos 1, 0. Bien, recuerdo que tenemos el eje o X. Vale, aquí tenemos el eje Y. Y la función cortaba en el 0, 0 y en el 1, 0. ¿Vale? Hacía algo así. Y en el menos 1 valía menos 4, ¿verdad? En el menos 1. Aquí voy a poner el 1, aquí voy a poner el 2, aquí pasaba por aquí, hacía algo así. Y en el 2 valía 2. ¿Vale? Y me dicen el área en el intervalo menos 1, 0. Es decir, el menos 1 con la función estaría aquí y 0 estaría aquí. Es decir, el área que me están pidiendo es el encerrado por el eje X, la función y el intervalo menos 1, 0. Es decir, es ese área que tenemos aquí. Bien, pues en ese intervalo, en el intervalo menos 1, 0, ¿la función siempre es o positiva o negativa? ¿Siempre es constante en signo? Sí. En ese intervalo la función siempre se encuentra por debajo del eje X. Es negativa la función, ¿verdad? Entonces podemos decir que el área es la integral entre menos 1 y 0 de f de x diferencial de x, pero la vamos a tener que cambiar de signo, porque nos va a salir un resultado negativo. ¿Vale? Vamos a comprobarlo.
nosotros tenemos que hacer menos la integral entre menos 1 y 0 de f de x x al cubo menos 2x al cuadrado más x diferencial de x. Vale, esa integral ya vimos que era x a la cuarta partido por 4 menos 2x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2. Evaluado en el menos 1, 0. Y todo con un menos delante, ¿vale? Cuidado. Pues bien, podemos hacer una cosa. Si tenemos un menos delante de una integral, lo que podemos hacer es invertir el orden de los límites de integración y convertir la integral en positiva, ¿vale? Es una opción. Pero en este caso no lo vamos a hacer. En la práctica es lo más habitual, ¿vale? Poner aquí un 0, aquí un menos 1 y ya este menos lo quitamos. Es decir, invertimos el orden de los límites de integración y el menos que se encuentra delante, pues lo quitamos. ¿Vale? De todas maneras, aquí lo vamos a hacer para que veáis que esto da un resultado negativo por el simple hecho de que la función se encuentra debajo del eje X y por lo tanto vamos a tener que cambiar el signo al resultado para que el área sea un valor positivo. Bien, pues si sustituimos en 0 tendríamos ese menos, lo vamos a dejar delante, ¿vale? Lo dejamos delante de todo. Sería 0 a la cuarta entre 4, menos 2 por 0 al cubo entre 3, más 0 al cuadrado partido por 2. Menos todo sustituido en menos 1, es decir, menos 1 elevado a 4 partido por 4, menos 2 por menos 1 al cubo partido por 3, más menos 1 al cuadrado partido por 2, y luego todo eso cambiado de signo. ¿Veis que es lo mismo que si esto lo convierto en más y esto lo convierto en menos? Y realmente es lo mismo que sustituir primero en menos 1 y restarle todo sustituido en 0. ¿Lo veis? Pero en este caso no lo vamos a hacer así, ¿vale? Pero para que veáis que podemos quitar este menos y alterar el orden de los límites de integración. Bueno, eso sería menos. Esto se va y me quedaría menos, y el resultado de todo eso sería un cuarto más 2 tercios más un medio. Esto con esto se va y el resultado sería un cuarto más 2 tercios más un medio. El resultado sería 17 doceavos unidades cuadradas. Ese sería el área de la región que hemos señalado ahí. ¿Vale? Bien, y por último vamos a calcular el área del recinto o de la región limitada por f y el eje o x. ¿En qué intervalo? Pues en el intervalo menos 1, 1. ¿Vale? Voy a copiar esta función que ya tengo aquí representada. ¿Por qué? Porque en el intervalo menos 1, 1, lo único que tenemos es que incluir este trocito que tenemos ahí, ¿vale? Y ahora, pensamos, ¿la función se encuentra siempre en el intervalo menos 1, 1? ¿Se encuentra siempre por encima o por debajo del eje o x? ¿Siempre se encuentra siempre por encima o siempre por debajo? Pues no. Porque en el intervalo menos 1, 0 la función se encuentra por debajo y en el intervalo 0, 1 la función se encuentra sobre el eje x. Por lo tanto, como no es constante en signo en ese intervalo, tenemos que dividir el área en una suma de dos integrales. La primera sería entre menos 1 y 0 y la siguiente entre 0 y 1. ¿Vale? Muchísimo cuidado con poner la integral entre menos 1 y 1 de f de x diferencial de x. No, porque el área no sería esa integral. Porque la función f de x
no es siempre positiva o siempre negativa en este intervalo, ¿vale? Eso no se puede hacer. Bien, pues vamos allá. Vamos a poner la integral entre menos 1 y 0 de f de x diferencial de x, pero mucho cuidado, como la función se encuentra por debajo del eje x, tenemos que poner aquí un menos, porque la función ahí es negativa, y le sumamos esta otra integral, ponemos aquí un más, porque en ese intervalo la función sí se encuentra por encima del eje x. ¿Bien? Pues ese sería el resultado del área. Bien, la primera parte, esta de aquí, ya la hemos calculado en el primer apartado, en el apartado B, ¿verdad? Con el menos incluido, esa integral es esta misma que tenemos aquí. Eso daba 17 doceavos. Entonces eso es 17 doceavos más la integral en el intervalo 0,1. Es decir, la integral, el resultado, si recordáis, era x elevado a 4 partido por 4 menos 2x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2 en el intervalo 0,1. ¿Vale? Pues eso es 17 doceavos, perdón. Más, sustituimos eso en 1 y le restamos lo mismo sustituido en 0. Que sustituido en 0 da 0, ¿vale? Entonces no le vamos a restar nada. Solamente lo sustituimos en 1. Sería 1/4 menos 2/3 más 1/2. Bien, pues si hacemos esa operación, le sumamos 1/4, le restamos 2/3 y le sumamos 1/2. El resultado es 3/2. Es decir, ese área que tenemos ahí mide 3/2. Bien, pues espero que lo hayáis entendido. Siempre que tengamos una función, una única función, en un intervalo y limitada el recinto también por el eje o x, representamos la situación. Lo que siempre hay que hacer es calcular los puntos de corte con los ejes. Y además, si queréis, podéis calcular la curvatura o, bueno, la monotonía primero, la curvatura si queréis, para ver si lo imprescindible es los puntos de corte con los ejes y una tablita de valores. Y luego ya representamos cada recinto y vemos si la función se encuentra por encima o por debajo, o un trozo por encima y otro por debajo del eje x en el intervalo que nos digan, ¿vale? O entre las rectas x igual a algo que nos den en el enunciado. Bien, pues espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.